Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La gran cámara del Consejo Galáctico tembló cuando la sesión dio inicio. El leve zumbido de las placas gravitatorias vibraba bajo el suelo espejado. Incluso el aire se sentía más denso aquí, cargado con el peso de veredictos pronunciados mucho tiempo atrás. Sobre el centro del salón, hologramas de los sectores del vacío giraban lentamente, proyectando luces doradas y violetas sobre interminables filas de delegaciones alienígenas. Columnas colosales de metal pulido se elevaban hacia la oscuridad, con superficies grabadas con emblemas más antiguos que la memoria. Muy por encima del techo, perdido en las sombras, titilaban constelaciones de sistemas ya olvidados. Marcus permanecía en silencio entre la pequeña delegación humana, sus botas firmes sobre la piedra fría y reflectante. Su rostro mantenía una expresión serena, congelada en una máscara de disciplina, pero había tensión en su mandíbula. Detrás de sus ojos grises como tormenta, algo pesado, tenso, contenido, no dicho. Desde el otro lado del inmenso anfiteatro, el embajador iscarano, Varesco Cole, se levantó de su asiento. Alto y delgado, su piel fluctuaba entre tonos verdes y cenicientos, con una textura semejante a piedra agrietada bajo el agua. Pequeños ojos dorados y depredadores brillaban bajo los pesados pliegues de su capucha ceremonial. Y cuando sonrió, la línea de dientes amarillentos y desiguales fue inconfundible. Nuestros honorables invitados de Saúl, se burló Varesco Cole, su voz deslizándose con una resonancia aceitosa a través de la cámara, parecen ansiosos por probar frutos muy por encima de su alcance. Una oleada de risas se esparció por las delegaciones reunidas, filosa, burlona. Los angelinos, de piel gruesa y aspecto reptiliano, silbaron divertidos. Los Telvani, esbeltos y similares a Mantis, entrechocaron sus mandíbulas con desprecio. El teniente Eric Mayerie, ubicado 2 pasos detrás de Marcus, se movió con incomodidad. Su mano tembló a un lado del cuerpo y se inclinó hacia el capitán Adrien Tyler, susurrando, «Señor, ¿vamos a dejar qué?» Marcus giró ligeramente la cabeza, silenciando a Mayerie con una sola y afilada mirada. El joven oficial tragó en seco, enderezándose de inmediato, un rubor de vergüenza tiñendo sus mejillas. Varesco Cole continuó prolongando la humillación con precisión teatral. «Primitivos homínidos», dijo, saboreando cada palabra, aferrándose a las ruinas de los dioses, como si unos simios agazapados pudieran comprender lo que significa un legado. Otra oleada de burlas recorrió el salón. Delegados de los Elari, con su piel translúcida y cambiante, dirigieron sus ojos negros como obsidiana hacia los humanos y rieron con un tono musical e insidioso. No era solo risa, era el sonido de veredictos ya pronunciados, de puertas que se cerraban una tras otra, de la historia reescribiéndose sin ellos. La delegación iscarana se movió al unísono mientras sus escribas desplegaban un documento formal, un ritual arcaico diseñado para convertir su insulto en un acto oficial. Los símbolos brillantes se desplegaron como zarcillos depredadores sobre la cámara. En reconocimiento al deber sagrado del Consejo de proteger los terrenos consagrados de los Anil San, proclamó Varesco Cole, proponemos la exclusión formal de los representantes de Saúl de todas las expediciones hacia los sectores del vacío. Que quede registrado, sus líneas de sangre no llevan marca de honor. Su pasado es una cáscara vacía. Un murmullo recorrió a las especies reunidas. No todos reían ahora. Algunos, como los agudos Kari, con su armadura obsidiana y extremidades segmentadas, observaban en silencio, midiendo a los humanos con expresiones difíciles de descifrar. Desde detrás de Marcus, el capitán Tyler se inclinó sutilmente hacia adelante. «Órdenes, señor», susurró con los ojos fijos en la escena que se desarrollaba. La mirada de Marcus recorrió el salón con precisión clínica. Cada insulto, cada postura, cada gesto fue registrado. Sintió las miradas, el desprecio, el lento estrangulamiento político que se cerraba alrededor del cuello de la humanidad. Lo permitió. Los insultos continuaron. Uno de los asistentes iscaranos, una criatura alta y delgada con cuernos ramificados y piel como hierro agrietado, se inclinó desde su estación y dijo lo suficientemente alto para ser escuchado.
Mejor dejarlos roer huesos en su pequeña cuna primitiva. Al menos allí nadie más tiene que soportar su hedor inmundo. Risas. Otra vez. Marcus no se movió. Los hologramas titilantes de los sectores del vacío se reflejaban en sus ojos. Inmensas extensiones sin estrellas, salpicadas con los restos espectrales del imperio perdido de los Anilsan. Las heridas antiguas de la historia giraban lentamente sobre sus cabezas, indiferentes a las disputas mezquinas de los vivos. Dejó que el silencio se alargara, el aire saliendo de su pecho lento, invisible. Aún no. El momento no había llegado. La delegación humana, solo una docena en cientos, permanecía expuesta en el vasto piso, rodeada por filas y más filas de desprecio. Sus uniformes, negro y gris acero, con el sigilo minimalista de la Tierra Unida, parecían humildes junto al derroche de opulencia que los rodeaba. Los iscaranos llevaban túnicas amplias, cargadas de bordados dorados y emblemas descoloridos, un intento de emular la grandeza de ancestros que apenas comprendían. Más allá del banco iscarano, otras especies sumaban sus propios veredictos silenciosos. Losan, flotando en cámaras de gravedad nula, se giraron deliberadamente en señal de desprecio. Los Subat, viscosos y abultados dentro de cápsulas flotantes transparentes, se empujaban entre sí en una risa glotona. Una voz melosa pero desdeñosa se deslizó desde la fila de representantes del Orilo. Tal vez los simios deberían dominar sus propias lunas antes de reclamar las cunas de las estrellas. Los puños del capitán Tyler se cerraron a sus costados, los hombros tensos bajo su chaqueta formal oscura. El teniente Mallerie volvió a mirar a Marcus, desesperación titilando en su joven rostro, pero la postura de Marcus permanecía inmóvil, una estatua tallada en voluntad de hierro. La presión en la sala se intensificó, era casi tangible, apretando pulmones y nervios por igual. La vastedad de la cámara ya no se sentía liberadora. Era un teatro sofocante donde la humillación se desarrollaba como espectáculo público. Desde el estrado alto, el ministro presidente de los procedimientos, una figura enjuta de la raza Arcant, ajustó sus lentes y carraspeó educadamente, amplificando su voz por toda la sala. ¿Existe alguna objeción a la exclusión formal de Saúl de las expediciones hacia los sectores del vacío? El murmullo de un consenso inminente se espesó, creciendo como una marea lenta e inevitable, a punto de arrasarlos. Muy arriba, los hologramas de los sectores del vacío giraban sobre sus ejes, testigos silenciosos de la crueldad del Consejo. El ministro presidente, percibiendo el momento de cierre, ajustó sus bandas brillantes y aclaró la garganta para convocar la votación. Los iscaranos se recostaron con satisfacción indulgente, los pliegues de sus pesadas túnicas doradas captando la luz temblorosa de la cámara. Sus pequeños ojos dorados brillaban, saboreando el espectáculo. Desde la delegación humana, los nudillos del capitán Tyler se pusieron blancos sobre las arrugas de su uniforme. Mallerie se movió otra vez, tragando en seco, su rostro juvenil pálido. Una sola gota de sudor descendió lentamente por su sien. Marcus permanecía inmóvil, las manos entrelazadas detrás de la espalda, los hombros rectos. Su mirada recorrió los rostros depredadores, desdeñosos, triunfantes en silencio. Más allá de ellos, algo más captó su atención, algo inmóvil, antiguo, intacto frente a la marea de burla. Sus ojos se detuvieron brevemente sobre el ojo de Anu, descansando intacto sobre su pedestal, medio olvidado por el mismo consejo que alguna vez lo reverenció. Allí, en el corazón de la cámara, el artefacto antiguo latía con un pulso apenas perceptible, como un latido justo bajo el umbral del oído. Los labios de Marcus se apretaron en una línea delgada. Inspiró profundamente, la tensión enroscándose bajo la superficie. Cada músculo de su cuerpo se tensó, pero hacia afuera no traicionó nada. Dejen que se rían. Dejen que se hundan más en su arrogancia. El momento debía ser perfecto y la votación final aún no había sido convocada. Cuando el ministro de Procedimientos alzó la mano para formalizar la exclusión, el tono ritualístico y grave de la cámara cambió. Los delegados se inclinaron hacia adelante, percibiendo la conclusión. Algunos ya preparaban sus declaraciones de salida, ansiosos por ser los primeros en declarar a los humanos como indignos. Marcus no hizo nada, simplemente permaneció allí, una figura inmóvil de desafío en el centro de una galaxia que anhelaba olvidarlo. Sobre él, los sectores del vacío giraban en una rotación interminable y lúgubre,
y el peso de una historia olvidada por casi todos presionaba invisible contra el aire. No sería olvidada por mucho tiempo. En otro lugar, lejos de la gran cámara, otro tipo de silencio reinaba. El polvo flotaba con lentitud en la luz estéril del laboratorio mientras el doctor Alan Rose se inclinaba sobre la superficie desgastada de una antigua tablilla de arcilla. Sus dedos enguantados trazaban las marcas irregulares grabadas en la superficie agrietada, murmurando por lo bajo. A su alrededor, filas de reliquias se extendían sobre las mesas, fragmentos de piedra, estatuas erosionadas y, bajo campos de cuarentena reforzados, esquirlas de aleaciones alienígenas que brillaban opacas bajo las luces superiores. El leve zumbido de los campos de descontaminación era el único sonido, salvo por alguna que otra conversación en voz baja. Al fondo del laboratorio, el doctor Jonathan Reed ajustaba el enfoque de un escáner de alta magnificación, el ceño fruncido profundamente. Junto a él, encerrado en una gruesa cúpula transparente, un fragmento de tecnología alienígena, lo que alguna vez pudo haber sido un nodo de control. Su superficie estaba marcada con intrincados sigilos que pulsaban débilmente en la oscuridad. Superpon de nuevo las secuencias, Sumerio. Acadio, ordenó Rose sin alzar la vista. Su voz era un susurro áspero, gastado por noches interminables de investigación. Reed tecleó con rapidez en el panel de control. La pantalla holográfica parpadeó y las inscripciones antiguas se proyectaron en el aire sobre el escritorio, rotando lentamente. A lo largo de los dos artefactos, uno humano, otro alienígena, fragmentos del lenguaje se superponían, no perfectamente, pero sí de manera inconfundible. El laboratorio contuvo la respiración. No lo estamos imaginando, dijo Reed al fin, con la voz temblorosa. Las estructuras coinciden. La cadencia, la sintaxis, está ahí. Rose exhaló. Mitad suspiro, mitad risa. Dios nos ayude, murmuró recostándose. Hemos llevado ecos de ellos en nuestros huesos todo este tiempo. Detrás de ellos, técnicos vestidos con simples monos azules se desplazaban entre estaciones de trabajo, catalogando datos, ajustando escáneres, ajenos a la revelación que se estaba gestando en el centro de la sala. Afuera, más allá de las ventanas reforzadas, la tierra giraba a lo lejos, una brillante canica suspendida en el vacío, inconsciente de la verdad que se deshacía bajo los cimientos de su propia historia. Al mismo tiempo, en una sala de conferencias tenuemente iluminada en lo profundo del complejo Ginebra 7, un grupo de hombres se sentaba alrededor de una mesa metálica austera. Los uniformes militares dominaban la sala, oscuros, discretos, marcados solo con pequeñas insignias que indicaban rango. El general Víctor Ammon, de hombros anchos y rostro imperturbable, ocupaba la cabecera de la mesa, sus gruesos dedos entrelazados frente a él. A su alrededor había lingüistas, arqueólogos, criptógrafos y Marcus, sentado erguido con una expresión tensa de concentración. Hologramas flotaban sobre la mesa, proyecciones de las superposiciones sumerio-alienígenas, flujos de símbolos decodificados, estructuras fonéticas construidas a partir de fragmentos de lenguas muertas. Líneas de lisicar corrían junto a patrones irregulares. Al rotar y cruzarse en tiempo real, las similitudes se volvieron innegables. Esto, dijo el doctor Malcolm Carnes, ajustándose nerviosamente las gafas, esto es un linaje, una herencia lingüística. Quien sea o lo que sea que tocó la tierra en su cuna más temprana, dejó esto atrás. Una memoria genética escrita en nuestras palabras más antiguas. El general Ammon gruñó. ¿Y están seguros? Su voz era áspera, escéptica. Tan seguros como se puede estar sin un Enilan vivo que lo confirme, respondió Carnes. Pero la fidelidad del patrón está más allá de cualquier coincidencia. La sala cayó en un silencio pesado. El peso de las implicaciones llenaba el aire como una marea en ascenso. Después de un largo momento, Ammon se inclinó hacia adelante. Supongamos que tienen razón. Supongamos que aceptamos que la humanidad lleva este legado. ¿Qué hacemos con él? El doctor Reed, sentado a medio camino de la mesa, fue el primero en responder. Preparamos a alguien para hablarlo. Murmullos se alzaron en la sala. Varios oficiales intercambiaron miradas escépticas. ¿Y si es una trampa? Preguntó el coronel Jefferson Granger con voz baja, la desconfianza impregnando cada palabra. Podríamos estar activando algo que no entendemos,
O podríamos estar reclamando algo que siempre fue nuestro, dijo Marcus en voz baja, sus primeras palabras en la reunión. Todos los ojos se volvieron hacia él. El general Ammon lo observó en silencio por un largo instante. ¿Y tú crees que puedes aprenderlo? Marcus sostuvo su mirada sin vacilar. Aprenderé lo que sea necesario. Y así, las reuniones dieron paso a las lecciones. Ya no había espacio para la especulación ni para el debate. Solo repetición, esfuerzo y el lento desenterramiento de una lengua enterrada en el pasado de la humanidad. Dentro de una cámara fonética reforzada, el sudor goteaba de la frente de Marcus. Las paredes a su alrededor vibraban débilmente con amortiguadores acústicos. Frente a él, la doctora Min ajustaba una serie de diapasones y resonadores, sus manos moviéndose con destreza sobre un panel cubierto de símbolos alienígenas. Otra vez, ordenó con voz seca. Marcus inspiró profundamente y comenzó. Los sonidos que salieron de su boca eran ásperos, guturales, resonantes. No era habla, no en términos humanos. Era algo más antiguo, más denso, cargado de precisión y peso. Su garganta se esforzaba con cada palabra. Músculos no diseñados para tales configuraciones protestaban por las formaciones desconocidas. Un error, una entonación mal colocada. Detente, dijo Min con brusquedad, frunciendo el rostro mientras un bucle de retroalimentación sacudía los amortiguadores. Estás colapsando la armónica. Marcus tragó con fuerza, negando con la cabeza. Su pecho dolía por el esfuerzo. Otra vez, jadeó. Sin descanso, doctora, dijo Carnes desde la cabina de observación, golpeando su estilete contra el vidrio. Su voz cargaba una mezcla de preocupación y frustración. La memoria muscular no llegará más rápido si la destruyes. Marcus lo ignoró. Cerró los ojos, buscando el ritmo antiguo en su mente, dejándolo alinearse con su respiración. Cuando volvió a hablar, la resonancia fue más limpia, más profunda. Un fragmento de algo antiguo agitó el aire en la sala. Una presencia casi tangible, imposible de nombrar. La doctora Min se tensó, observando cómo los indicadores parpadeaban. Está funcionando, susurró. En la sala de control, el general Ammon recibió la noticia y se volvió hacia el doctor Carnes. Señor Carnes, agende una reunión. En una sala segura bajo la superficie de la Tierra, adornada con estandartes de la Tierra Unida, un grupo de tomadores de decisiones se encontraba reunido. Ammon, Carnes, Granger, el doctor Rose y algunos otros hombres cuyos nombres nunca aparecerían en los libros de historia. Esto es una apuesta, dijo el coronel Granger, tamborileando los dedos con inquietud. Si lanzamos esto, si lo enviamos ahí afuera con nada más que una lengua muerta y un mito, podríamos convertirnos en el hazmerreír de la galaxia. O peor, repitió Ammon con frialdad. Podríamos despertar algo que no podemos controlar. Silencio otra vez. Entonces Marcus habló con voz baja pero firme. Si no asumimos este riesgo, nos quedamos donde estamos. Arrastrándonos a sus pies, mendigando sobras de una mesa que debería ser nuestra. Clavó la mirada en Ammon sin titubear. Me entrenaron para esto. Confiaron en que yo lo llevaría. Déjenme terminar lo que empezamos. Ammon lo observó durante un momento. Luego asintió con un solo movimiento firme. Así sea, dijo. Marcus, quedas designado como el portador. Llevarás el legado de la Tierra a las estrellas. No hubo aplausos ni felicitaciones, solo el reconocimiento silencioso del peso que acababa de posarse sobre los hombros de Marcus. La reunión se disolvió casi de inmediato en preparativos. Núcleos de datos fueron cargados, protocolos de emergencia redactados, equipos formados, algunos públicos, otros enterrados bajo capas de clasificaciones confidenciales. Marcus permaneció sentado un momento más con las manos apoyadas en la mesa, sintiendo toda la gravedad del instante. En el silencio, susurró la primera frase de Lisicar en voz baja. Las palabras eran extrañas, pero familiares, como si las piedras mismas de la Tierra escucharan. Más allá de los muros reforzados, la Tierra seguía girando lentamente frente a las estrellas, antigua, hermosa e inconsciente. Pero Marcus sí lo sabía y pronto también lo sabría la galaxia. Un murmullo recorrió la gran cámara del Consejo Galáctico cuando Marcus dio un paso al frente. El movimiento fue deliberado,
cortando el aire estancado, saturado de burla y condescendencia. Sus botas golpeaban el suelo espejado con ecos constantes, la superficie pulida reflejando su silueta como un segundo centinela inflexible. El ministro presidente, con su delgado cuerpo arcante envuelto en túnicas resplandecientes, vaciló en pleno gesto. Sus ojos segmentados parpadearon con rapidez, desconcertados. Delegados de todos los niveles se inclinaron hacia adelante, antenas vibrando, tentáculos enroscándose, garras tensas, voces elevándose en un coro de confusión. «Siéntese», bramó Varesco Cole desde la delegación iscarana, su rostro de piedra agrietada retorcido en abierta repulsión, su pesada túnica ceremonial ondeando mientras se incorporaba, señalando a Marcus con un dedo huesudo. «Está fuera de orden». Varios asistentes de distintas especies lo imitaron. Sus protestas se entremezclaban en una tormenta discordante de indignación e incredulidad. Marcus los ignoró. Avanzó hasta el centro del estrado del consejo, situándose justo bajo los hologramas giratorios de los sectores del vacío. Las luces doradas y violetas jugaban sobre su rostro, proyectando sombras profundas bajo sus ojos y a lo largo de su mandíbula marcada. Sin dudarlo, comenzó. El primer sonido que emergió de la boca de Marcus no era habla como los presentes la conocían. Era más profundo, más antiguo, una vibración baja y resonante que pareció ondular desde los cimientos mismos de la cámara. La sílaba inicial golpeó el espacio como el tañido de una campana ancestral, sentida más en los huesos que en los oídos. El murmullo en la sala se extinguió. Las conversaciones se cortaron a mitad de frase. Los movimientos se congelaron. Marcus continuó, fluyendo hacia la siguiente frase gutural, su voz firme e imperturbable. Cada sonido se superponía al anterior, construyendo una resonancia que empezaba a distorsionar el aire, doblándolo ligeramente como el calor sobre tierra quemada. La delegación humana se mantuvo inmóvil, observando. La mandíbula del capitán Adrien Tyler se tensó al reconocer el ritual por lo que era. A su lado, los ojos del teniente Eric Mayerie se abrieron, los puños apretados a sus costados, la respiración contenida pero constante. Los drones de grabación del consejo se reorganizaron, flotando en formaciones más cerradas. Sus lentes se enfocaron sin pestañear en Marcus. Flujos de datos y transmisiones en directo salían disparados hacia observadores invisibles en docenas de sectores. El ritual se profundizaba. La voz de Marcus recorría el salón cavernoso, cada sílaba cargada con el peso del olvido. La acústica de la cámara, alguna vez diseñada para brindar claridad y orden, ahora parecía revelarse, transportando los sonidos antiguos con una reverberación fantasmal que erosionaba los nervios de los presentes. Varesco se aferró con fuerza a los brazos de su trono, sus ojos dorados abiertos por algo peligrosamente cercano al miedo. Sus asistentes, altos iscaranos de piel cenicienta con crestas cornudas y mejillas hundidas, se envolvieron más en sus túnicas ceremoniales, como si la tela pudiera protegerlos del ascenso inminente. Los delegados Elari, con su piel translúcida parpadeando en tonos de angustia, susurraban entre ellos con urgencia. Los enormes Calari permanecían rígidos, sus placas segmentadas de armadura vibrando levemente al intercambiar clics rápidos de incertidumbre. Incluso los imponentes Elarian, que flotaban en sus tronos de gravedad nula, descendieron sutilmente, su bioluminiscencia atenuándose a un gris apagado. Otra línea de licitar fluyó desde Marcus y el aire mismo se estremeció. El sonido cambió algo más profundo que la atmósfera. Alcanzó instintos enterrados por la evolución, un reconocimiento primitivo de que lo que estaba siendo invocado no era teatro ni política, era real. Sobre el piso del consejo, los grandes hologramas de los sectores del vacío comenzaron a desacelerarse, su rotación tambaleándose, como si los propios sistemas respondieran a la frecuencia de las palabras antiguas. La cámara ya no estaba simplemente en silencio, estaba congelada, como si ni siquiera el tiempo se atreviera a interrumpir. Las luces titilantes parecían suspendidas a mitad del parpadeo, el suelo espejado capturando cada segundo sin aliento como un monumento inmutable. El capitán Adrien Tyler mantenía su postura firme, disciplinada. Detrás de su fachada de control militar, una chispa de orgullo asomaba en sus ojos. Había presenciado demasiadas batallas como para impresionarse con facilidad, pero ni él podía negar la reverencia que le llenaba el pecho. A su lado, el teniente Eric Mayerie permanecía rígido, las manos cerradas en puños tensos.
Un músculo le temblaba en la comisura de la boca, el instinto reprimido de sonreír, de mostrar el orgullo feroz, peligroso, que le crecía en las entrañas al ver a uno de los suyos de pie, imperturbable, en el corazón del juicio galáctico. Ninguno habló, ninguno se movió, solo atestiguaban tensos, contenidos y llevando en su interior el orgullo frágil, pero irrompible de un mundo entero que había esperado demasiado por este momento. Las reacciones entre las demás especies variaban salvajemente. Los Altarian apagaban su bioluminiscencia casi hasta desaparecer. Los Saris se aferraban a los pliegues de sus ropajes, sus ojos negros abiertos por algo muy parecido al miedo. Incluso los colosales Kalari permanecían inmóviles, sus placas temblando con un temor apenas contenido. Varesco Cole, quien momentos antes destilaba desprecio con cada palabra, ahora se aferraba a su bastón ceremonial con ambas manos, la boca entreabierta, inútil, mientras intentaba formar una protesta que no sobrevivía al peso aplastante del ritual ancestral que se desarrollaba ante él. Marcus sostuvo el momento completando la secuencia final de la invocación inicial. Bajó las manos con precisión mecánica, dejando que los ecos de la lengua antigua se filtraran en las piedras, en los huesos de la cámara del consejo. Su pecho subía y bajaba lentamente. Sus ojos, grises como tormenta e imperturbables, recorrieron la asamblea de seres que una vez creyeron que podían despachar a la humanidad con una firma y una burla. Nadie habló. ¿Quién se atrevería? Las palabras habían sido lanzadas como anclas en el océano de la historia, arrastrando verdades que nadie en esa sala estaba preparado para enfrentar. Marcus permanecía allí, de pie en el centro del silencio cargado. El ritual aún incompleto, pero ya irreversible. La galaxia había sido advertida, y Marcus aún no había terminado. Marcus avanzó rompiendo la quietud eléctrica que mantenía paralizada la cámara del consejo. Sus botas golpearon el suelo espejado sin emitir sonido alguno. El peso de cada paso era absorbido por una tensión tan densa que parecía silenciar incluso la realidad. Ojos lo seguían desde todos los rincones. Algunos abiertos de par en par por el terror, otros entrecerrados por la sospecha, unos cuantos congelados por la gravedad de algo que no comprendían, pero que instintivamente temían. Los delegados observaban silenciosos e impotentes, mientras Marcus cruzaba el vasto suelo rumbo al ojo de Anu. El artefacto se alzaba en su pedestal, un monolito de obsidiana negra perfecta. Absorbía las luces dispersas de los hologramas de los sectores del vacío y no devolvía ninguna. Durante siglos había sido una reliquia venerada, exhibida, pero en el fondo inerte. Un dios silencioso en el que nadie creía realmente que pudiera responder. Marcus llegó a la base del pedestal. Por un instante, nada se movió. Ni él, ni los delegados, ni las luces giratorias de arriba, solo el hambre silenciosa del artefacto, esperando. Desde la bancada iscarana, la voz del embajador Varesco Cole rompió la frágil calma. «Deténganlo», gritó. Sus ojos dorados desorbitados, sus rasgos de piedra agrietada retorcidos en una mueca de desesperación mientras se volvía hacia la asamblea. «Está profanando suelo sagrado». Un diplomático de la delegación iscarana, el consejero Drebalman, una figura encorvada con cuello serpentino y escamas verdes resquebrajadas, se abalanzó hacia adelante, sus pesadas túnicas ceremoniales ondeando tras él. «Detengan esta locura», vociferó Drebalman, la voz quebrándose con un pánico apenas contenido. «La raza de Saúl no tiene ningún derecho aquí». Marcus ni siquiera lo miró. Levantó lentamente la mano derecha, extendiendo los dedos en un arco ritual preciso que imitaba movimientos registrados solo en los fragmentos más antiguos de la historia recuperada de los Enilan. Su mano izquierda lo siguió, describiendo un patrón que ninguna civilización humana debería recordar y, sin embargo, lo trazaba con la certeza de quien cumple un destino más antiguo que la memoria. La cámara del consejo tembló. Al principio fue sutil, una leve distorsión en los bordes de la visión, como el calor que ondea sobre el asfalto bajo un sol muerto. El ojo de Anu palpitó una vez, no visiblemente, sino con un eco subsónico que reverberó a través de carne y hueso. Marcus continuó el ritual. Sus gestos eran lentos, deliberados, imponentes. Sobre él, los hologramas flotantes de los sectores del vacío parpadearon erráticamente, sus rotaciones estables colapsando en espasmos irregulares. Las luces de la cámara parpadeaban y se atenuaban en sucesión caótica, como si lucharan contra una voluntad invisible.
En el momento en que Marcus completó el gesto arcano final, la realidad se quebró. Una detonación violenta y silenciosa de energía se expandió desde el ojo de Anu. Objetos pequeños, cálices ceremoniales, tabletas de datos, asistentes holográficos personales, flotaron en el aire, atrapados en corrientes invisibles. Las túnicas se retorcieron en formas imposibles alrededor de sus portadores. Cabellos y telas flotaban como bajo el agua. El aire mismo se volvió más pesado, más denso, cargado de una electricidad estática tan espesa que erizaba la piel expuesta. Los delegados gritaron, algunos de terror, otros de asombro. Varios Elarian flotaron sin control, sus tronos gravitatorios ya no respondían. Una embajadora Selari se cubrió los ojos vidriosos con dedos temblorosos, su piel translúcida parpadeando en patrones salvajes de alarma. El ojo de Anu floreció. Patrones geométricos, intrincados y alienígenas se desplegaron sobre su superficie. Se abrían como un organismo viviente, girando y tejiéndose en una arquitectura de luz y sombra que se proyectaba hasta en las moléculas del recinto. El espacio alrededor de Marcus se distorsionó. La luz se curvaba en ángulos imposibles. Las sombras se estiraban y retorcían con formas antinaturales. El piso espejado se deformó, reflejando 1000 imágenes rotas del mismo instante desde perspectivas que ningún ser vivo debía poder ver. Un zumbido profundo, justo al borde de lo audible, retumbó en el aire. Era un gruñido proveniente de los huesos del universo mismo. Y entonces el ojo de Anu habló. Su voz no era singular, era un coro, una convergencia armónica que resonaba desde cada pared, cada superficie, cada partícula del aire. No hablaba con volumen, sino con presencia. Una realidad abrumadora que se imponía en la mente de todos los que la escuchaban. Portadores verdaderos reconocidos. Acceso concedido. Las palabras no resonaron. Se incrustaron. Hundidas en la piel, en la mente, en el alma, reverberaban por toda la cámara con una finalidad aplastante. Estalló el caos. Las sirenas de alerta aullaron desde paneles ocultos, sus luces estroboscópicas derramando destellos carmesí sobre los bordados dorados de las túnicas iscaranas. Protocolos de emergencia se activaron, puertas blindadas se cerraron de golpe, campos de seguridad se alzaron en patrones frenéticos y descoordinados. Los sistemas sensores, sobrecargados por lecturas de energía imposibles, chispeaban y se apagaban en rápida sucesión. Los embajadores gritaban desde sus asientos. Las órdenes se contradecían y se deshacían en medio del pánico. Los destacamentos de seguridad de Derani se movieron por instinto para proteger a los suyos, pero incluso ellos vacilaron, sus armas levantadas en el aire, sin saber si podían o debían disparar contra una fuerza que ni siquiera podían comprender. Marcus no se movió. No parpadeó mientras las alarmas chillaban a su alrededor, ni cuando los flashes de luz bañaban su rostro en violentas ráfagas de rojo y blanco. Sus manos descendieron lentamente a los costados. Su postura era inquebrantable. Sus ojos grises brillaban, no con lágrimas, sino con el peso de un momento que había sido llevado a través de generaciones de silencio y lucha. Estaba allí de pie como puente entre un pasado olvidado y un futuro incierto. El capitán Adrien Tyler, aún inmóvil entre la delegación humana, lo observaba como si lo viera por primera vez. El leve estremecimiento en la comisura de su boca delataba un orgullo tan feroz que dolía. El teniente Eric Malleria apenas logró contener un grito de triunfo. Sus puños temblaban mientras luchaba por mantener la compostura en medio del caos. Al otro lado de los niveles, la delegación iscarana se había desmoronado en la confusión. Varesco Cole había caído de rodillas, sus manos óseas aferradas a su frente, como si intentara bloquear una realidad demasiado terrible para enfrentarla. Sus asistentes se apiñaban a su alrededor, balbuceando incoherencias, sus túnicas doradas manchadas de miedo. Un enviado Telvanni salió disparado de su asiento, resbaló sobre el suelo sin fricción y se estrelló contra un grupo de oficiales Subat que chillaron en un pánico burbujeante. Un grupo de Selari intentó retroceder solo para enredarse con sus propias túnicas flotantes. El ojo de Anu seguía pulsando, no de forma destructiva, sino con una afirmación imposible de ignorar. Cada latido enviaba una onda a través del espacio y la mente, sincronizando corazones y sistemas con su cadencia ancestral. Marcus inhaló lenta y profundamente. El aire llenó sus pulmones como un acto sagrado. Sabía lo que había hecho, sabía lo que había despertado y sabía que nada,
ni tratados, ni ejércitos, ni siquiera el tiempo mismo. Podría negar ahora lo que la humanidad había recuperado. La cámara a su alrededor se disolvía en el caos. Órdenes gritadas, protestas, alarmas, armas desenfundadas. Nada de eso importaba. Él seguía allí, inamovible, la encarnación viva de una verdad más antigua que cualquiera de ellos se atrevía a admitir. Y en algún lugar, en las esquinas olvidadas de la galaxia, antiguos sistemas se agitaban desde su sueño milenario, respondiendo al llamado que solo los verdaderos portadores podían convocar. Un rugido de alarmas aún resonaba bajo los vastos arcos de la Cámara del Consejo Galáctico, cuando el embajador Varesco Cole se incorporó tambaleante, sus pesadas túnicas doradas colgando de su delgado cuerpo como estandartes desgarrados. Esto es ilegítimo, vociferó, la voz quebrada por la desesperación. Sus manos con garras temblaban mientras señalaba con un dedo tembloroso a Marcus, aún de pie, sereno e inmóvil en el centro del torbellino. Es un truco humano. Han profanado el ojo. Esto no puede ser reconocido. Pocos entre las delegaciones reunidas se movieron para apoyarlo. El caos que antes dominaba la sala comenzaba a detenerse, coagulado en una quietud espesa, pesada. Delegados que anteriormente se habían burlado o habían ignorado la presencia humana, ahora lo observaban en silencio, sus rostros mostrando emociones mucho más complejas que el desprecio. Cerca de la sección Telvanni, la consejera Simbar, una figura esquelética con placas de exoesqueleto iridiscentes, se inclinó hacia su vecino, susurrando en ásperas sílabas de clics. Desde los bancos de Bati, el Lord Comandante Jorak, con su forma bronceada elevándose sobre los funcionarios menores, cruzó los brazos y entrecerró sus 4 ojos negros con una expresión calculadora. Los Altarian, normalmente distantes en sus cámaras de gravedad nula, flotaban ahora más cerca entre sí, intercambiando señales furtivas en destellos tenues de bioluminiscencia. Los Celari, con sus túnicas translúcidas temblorosas, mantenían la distancia, pero ya no apartaban la mirada. Respeto o miedo comenzaba a crecer donde antes florecía la burla. El alegato de Varesco Cole se deshizo en incoherencias. Su voz, llevada al límite, terminó por quebrarse por completo. Sus ayudantes, iscaranos delgados de piel ceniza y tatuajes dorados, lo rodeaban, susurrando con urgencia, pero no surgía ninguna refutación coherente. Sus túnicas doradas, otrora símbolos de orgullo, parecían ahora ridículas y torpes bajo las luces estroboscópicas de emergencia. Al otro extremo de la cámara, el ministro Sarak Tebor de los Arcant se levantó lentamente de su asiento elevado. Su piel translúcida reflejaba los hologramas rotos que aún giraban por la sala, otorgándole una presencia casi fantasmal. Sus ojos multifacéticos se estrecharon con cálculo mientras hablaba, su voz amplificada por los sistemas de comunicación recién reparados. Embajador Varesco Cole, dijo Sarak Tebor con tono cortante y neutral. El ojo de Anu ha reconocido a la delegación humana. Los rituales de reconocimiento están codificados en las cartas fundacionales más antiguas del Consejo. No es posible su impugnación. Las palabras colgaron sobre la delegación iscarana como una guillotina. Un murmullo se extendió por la cámara. Suave, conspirativo, oportunista. Cerca del estrado humano, el embajador Daniel Dimple, un hombre delgado de rasgos afilados, con el uniforme gris oscuro del cuerpo diplomático de la Tierra Unida, intercambió una breve mirada con el capitán Adrien Tyler. Los labios de Dimple se curvaron apenas en una sombra de sonrisa mientras daba un paso al frente, tomando el momento como una espada que se empuña por el mango. Con una voz tranquila y quirúrgicamente precisa, se dirigió a la sala. Dado que el ojo de Anu ha confirmado la legitimidad de la humanidad respecto a los sectores del vacío, anunció, proponemos que la moción original de exclusión sea anulada inmediatamente. Además, solicitamos el reconocimiento formal de los derechos soberanos de exploración de Saúl bajo los mandatos del Consejo. Por un instante, nadie habló. Luego, acuerdos cautelosos comenzaron a extenderse entre los asientos. Los delegados de guerra Cari murmuraban en su voz grave de baja frecuencia. Los consejeros Telvanni castañeteaban y zumbaban entre sí. Incluso los imperturbables Verati intercambiaban asentimientos duros y medidos. Los iscaranos no tenían respuesta. La votación fue convocada, no con ceremonia, sino con brutal eficiencia.
Delegados que antes habrían disfrutado arrastrar a la humanidad por un pantano burocrático interminable ahora actuaban con rapidez. Algunos por miedo a quedarse atrás, otros porque olían oportunidad en el cambio de vientos. Los votos aparecieron sobre las pantallas holográficas suspendidas sobre el estrado central. Resultado: tratado de acceso a sectores del vacío ratificado por mandato del Consejo. El veredicto pulsó una vez en luz roja intensa, luego se tornó dorado, sellando el derecho humano ante todos los presentes. Marcus giró ligeramente hacia la delegación humana, cruzando la mirada con el capitán Tyler y el teniente Mallory. No hicieron falta palabras. Tyler permaneció inmóvil con la respiración atrapada en el pecho, aguda, silenciosa, apenas contenida. Los labios de Mallory se crisparon lo suficiente para delatar la sonrisa que se negaba a mostrar. Una victoria ganada no por la fuerza de las armas, sino por la fuerza de la verdad, el tipo de victoria que realmente importaba. Marcus encabezó el regreso a través del suelo espejado. La delegación humana se formó detrás de él. Cabezas se giraron para seguir su marcha, no con burla ahora, sino con algo más pesado: cálculo, cautela. La clase de mirada reservada para jugadores que acaban de revelar armas que nadie esperaba que poseyeran. La bancada iscarana permanecía congelada en un silencio atónito. La luz de la cámara del consejo se reflejaba sobre sus ornamentos dorados en reflejos distorsionados y grotescos. Las botas de Marcus resonaban con fuerza sobre el suelo mientras pasaba junto al pedestal, donde el ojo de Anu aún palpitaba suavemente, su superficie cubierta de símbolos ahora encendidos con un poder ancestral. Se detuvo por un breve instante, alzando una última mirada hacia los hologramas giratorios de los sectores del vacío. A través de los campos estelares proyectados, nuevas señales comenzaban a florecer como estrellas repentinas. Iconos de sensores dormidos durante milenios se encendían en mundos distantes. En el vacío más allá del espacio conocido, estaciones automatizadas despertaban de su sueño eterno. Bóvedas se abrían solas, enviando pulsos encriptados hacia la oscuridad, respondiendo al llamado del ritual. Marcus las vio todas, los destellos lejanos de maquinarias más antiguas que la memoria, agitándose en respuesta a lo que él había hecho. Las consecuencias de la activación apenas comenzaban a desplegarse. Se volvió hacia su delegación y reanudó la marcha hacia la salida. A sus espaldas, el Consejo luchaba por recomponerse. Delante de él, la galaxia se abría, y la humanidad, una vez descartada, una vez ignorada, daba su paso hacia la herencia que siempre le había pertenecido. El resplandor frío de los arreglos sensores pulsaba contra las paredes de acero del puesto avanzado Arabus, donde el silencio no se medía en segundos, sino en latidos, esperando que algo saliera mal. El teniente comandante Senford se inclinaba sobre la consola central, sus ojos fijos en el torrente de anomalías que pintaban las pantallas holográficas con ondas frenéticas de carmesí y oro. A su alrededor, técnicos uniformados de oscuro se movían rápido, pero con método, recalibrando instrumentos, verificando datos con plantillas clasificadas antiguas. «Confírmenlo otra vez», dijo Ford con voz baja y firme. «Ya lo comprobamos 3 veces, señor», respondió el alférez War, un joven de cabello cortado al ras y rostro tenso por la presión. Las firmas de activación coinciden casi a la perfección con la arquitectura de retransmisión a Nilsan. Ford quedó en silencio. El peso de esas palabras le oprimía el pecho. «Ubicación de las señales múltiples», añadió War, señalando un mapa estelar plagado de nuevos iconos parpadeantes. Balizas dormidas, puertas de bóvedas, nodos de comunicación, todo despertando a lo largo de sectores aislados. Un pulso silencioso recorrió el puesto. El tipo de pulso que no venía de la maquinaria, sino de hombres que comprendían que la historia acababa de avanzar sin pedirles permiso. A miles de años luz de distancia, en la estación de mando Helios en órbita sobre la Tierra, informes similares inundaban los sistemas cifrados del Gran Consejo Estratégico. En el vasto centro de operaciones, decenas de oficiales trabajaban con precisión mecánica. Las mesas holográficas cobraban vida mientras mapas estelares antiguos, algunos remontándose a los primeros pasos humanos en el espacio profundo, se superponían con datos nuevos e imposibles. El mayor Gran Mason, jefe de reconocimiento estratégico, se mantenía frente a la pantalla principal, los brazos cruzados sobre el pecho. Su rostro curtido permanecía neutro, pero su mente iba a 1000.
Tras él, el general Hugo Rep, de cabello plateado y porte impecable, ingresó a la sala, seguido de asesores y asistentes. No perdió el tiempo. Informe, ordenó Rep, su voz resonando. Mason giró de inmediato y saludó. Señor, múltiples estructuras de origen en Ilan se han reactivado a lo largo de los sectores del vacío. Tenemos al menos 24 firmas energéticas distintas confirmadas, posiblemente más en proceso de triangulación. ¿Algún movimiento por parte de fuerzas del Consejo?, preguntó Rep, su tono tenso ya anticipando la respuesta. Mínimo, respondió Mason. Están intentando suprimir la información, bloqueos de datos, campañas de desinformación, pero es demasiado tarde. Nuestros puestos captaron las emisiones iniciales directamente. La mandíbula de Rep se tensó. Están ganando tiempo. Sí, señor. Al otro lado del cuarto, Marcus llegó sin ceremonia, flanqueado por 2 oficiales de inteligencia. Su sola presencia provocó un murmullo de reconocimiento, el tipo reservado para hombres que ya habían alterado el rumbo de la galaxia simplemente por mantenerse firmes en el momento adecuado. Se ubicó junto a Rep, sus ojos grises escaneando las pantallas. Están intentando comprar tiempo, dijo Marcus en voz baja. No saben lo que se activó, solo que no saben cómo controlarlo. Red gruñó en señal de acuerdo, cruzando los brazos. Eso significa que debemos actuar ahora antes de que los demás cierren la ventana. La mesa holográfica principal cambió de nuevo, esta vez mostrando los sectores del vacío propiamente dichos. Vastas extensiones sin estrellas salpicadas con nodos parpadeantes, cada uno representando una reliquia en Ilan reactivada. La tensión en el centro de operaciones se hizo más densa, no por miedo, sino por la gravedad de la oportunidad. En una sala contigua más pequeña, el alto mando militar, científico y diplomático de la Tierra se reunió alrededor de una mesa ovalada y austera. Las pantallas empotradas en las paredes transmitían informes en directo desde bases dispersas, Arabus, Helios, Sentinel Reach, Estación Draken, todas confirmaban el mismo fenómeno. Los huesos muertos de la galaxia comenzaban a moverse. El general Rep presidía la reunión, con Marcus y el embajador Daniel Dimple a cada lado. Al otro extremo de la mesa se encontraba el doctor Elías Corbin, jefe de investigación en xenotecnología. Su rostro anguloso no delataba nada del asombro que seguramente sentía. Señores, comenzó Rep, su voz cortando los murmullos de las conversaciones paralelas. Estamos en el umbral del mayor salto estratégico de la historia humana. El Consejo intentará sepultarlo, regularlo, restringir el acceso. Tenemos una decisión que tomar, avanzar rápido y reclamar nuestro lugar, o dejar que la cautela entregue el futuro a otros. La sala quedó en silencio. Marcus se inclinó levemente hacia adelante. No podemos permitirnos dudar, dijo. Cada momento que esperamos es un momento más que ellos consolidan. El embajador Dimple frunció el ceño, entrelazando los dedos. Moverse demasiado rápido podría provocar una respuesta coordinada. Sanciones, embargos o algo peor. Que vengan, dijo Rep sin rodeos. Nosotros respondemos a la Tierra, no al Consejo. El doctor Corbin intervino con voz mesurada. También debemos considerar los riesgos. Estos sistemas estaban dormidos por una razón. No entendemos del todo lo que estamos despertando. Entendemos lo suficiente, replicó Marcus, encontrando la mirada de Corbin sin vacilar. Los Anilsan no dejaron estas reliquias como adorno. Fueron diseñadas para ser usadas. Si no nos movemos nosotros primero, lo harán otros. Durante un largo momento, el único sonido fue el zumbido del sistema de ventilación. Entonces Rep sintió la decisión cristalizándose. Fase 1 de preparación. De inmediato, alrededor de la mesa, los hombres intercambiaron asentimientos serios. Las órdenes se transmitieron por canales seguros en segundos. En los astilleros orbitales de la Tierra, los anclajes de las naves se liberaban de plataformas de acoplamiento marcadas con el emblema de la Tierra Unida. Las tripulaciones corrían para cargar suministros, drones de escaneo avanzado, estabilizadores ambientales, unidades de descifrado xenolingüístico. Las naves expedicionarias, la Enuma Elish, la Gilgamesh y la Gilgamesh II, eran las más avanzadas jamás construidas para operaciones en el espacio profundo. En la superficie se reunían fuerzas especiales,
lingüistas entrenados en dialectos reconstruidos de Lenilsan, historiadores versados en antiguos tratados cósmicos y especialistas de combate familiarizados con arquitectura alienígena. En el centro de todo ello, Marcus se encontraba con el capitán Adrien Tyler y el teniente Eric Mallerie en el centro de mando de la expedición, observando los preparativos finales desde las ventanas de observación reforzadas. Tyler revisaba el despliegue con eficiencia mecánica, vectores de lanzamiento definidos, algoritmos de navegación adaptados para posibles campos gravitacionales no euclídeos. Mallerie, junto a una consola cercana, sonrió con tensión. Jamás pensé que vería la primera expedición real de la humanidad hacia la oscuridad ancestral. Se siente correcto. Más allá del cinturón de asteroides, nuevas señales los llamaban, otro puesto. Esta vez sepultado bajo la corteza helada de una luna errante que orbitaba un gigante gaseoso sin luz. La Gilgamesh desvió su curso de inmediato, sus propulsores gravitacionales brillando en blanco contra la negrura mientras viraba bruscamente hacia las nuevas coordenadas. Otros hallazgos llegaron en rápida sucesión. Una matriz planetaria de escudo inactiva, pero aún vibrando con energía residual. Sus torres medio enterradas bajo capas de ceniza cristalizada en un mundo sin nombre. Plataformas de armas colosales a la deriva en el medio interestelar. Sus cascos marcados por antiguas cicatrices, pero sus reactores en estado de latencia, esperando una orden que no llegaba desde hacía miles de años. Una ciudad archivo bajo la corteza de un exoplaneta abandonado. Sus edificios entrelazados con enredaderas de fibra de carbono que formaban bibliotecas y salas de estudio. Cada descubrimiento era una pieza más de un rompecabezas olvidado. Cada señal, otro eco de la civilización que una vez dominó las estrellas y que quizás siempre quiso que la humanidad encontrara su legado. A bordo de la Enuma Elish, el puente trabajaba con urgencia controlada. Las matrices de comunicación chispeaban con ráfagas interceptadas. Naves alienígenas, más pequeñas y desorganizadas, hacían intentos desesperados por entrar a los sectores del vacío. Marcus se mantenía firme frente al ventanal de mando, los brazos cruzados tras la espalda, siguiendo con la mirada los puntos distantes de firmas hostiles que brotaban y se desvanecían en el mapa táctico. «Están desesperados», murmuró Tyler. «Intentan obtener un punto de apoyo antes de que cerremos este lugar». «Llegaron tarde», respondió Marcus, su voz baja pero firme. Frente a ellos, la oscuridad se agitaba. Había esperado milenios, y la humanidad, incansable e indomable, avanzaba para reclamar lo que siempre había sido suyo. El pasaje descendía serpenteando a través de corredores asfixiados por siglos de silencio. Las luces de la expedición abrían estrechos túneles entre la oscuridad. Avanzaban con cautela, armas bajas, pero listas, cruzando puertas rotas y bahías de observación colapsadas, donde fragmentos de maquinaria alienígena colgaban congelados en el tiempo. Al final del descenso, un arco colosal permanecía sellado por una losa metálica cubierta de glifos profundamente grabados en su superficie. El doctor Richard Darlow se adelantó, retiró el polvo de las inscripciones y las iluminó con su escáner portátil. Su voz rompió el denso silencio. Dice, estación de mando primaria. Núcleo custodial en Il-San, tradujo con un tono reverente. Marcus asintió una vez, un gesto sutil, pero cargado de comprensión. Sin dudarlo, activaron la anulación manual y, con un gemido que resonó en los huesos de la antigua estructura, la entrada se abrió, revelando el corazón del imperio olvidado, esperándolos. Las puertas pesadas de la estación de mando temblaron al separarse, revelando un salón tan vasto y oscuro que ni siquiera los focos de la expedición podían penetrar su profundidad total. Marcus lideró el avance, flanqueado por el capitán Adrien Tyler y el comandante John Reyes. Detrás de ellos, una unidad táctica avanzaba en silencio, armas listas. Los doctores Owen Kessler y Richard Darlow seguían de cerca, sosteniendo pizarras de diagnóstico y nodos traductores, sus rostros iluminados por el resplandor fantasmal de los datos antiguos que aún flotaban en el aire. El aire dentro era más pesado, más denso, como si la cámara aún recordara el peso de los siglos. Marcus avanzaba firme, sus botas dejando huellas tenues sobre la delgada capa de polvo que cubría el suelo metálico pulido. Glifos extraños, medio familiares tras meses descifrando YAR, pulsaban suavemente en las paredes, reaccionando a su presencia. En el centro de la estación se alzaba un enorme estrado. Sobre él,
El núcleo de mando en Ilsan, una estructura de metal fluido y conductos cristalinos dispuestos en geometrías imposibles, vibrando a una frecuencia apenas perceptible. Tyler exhaló suavemente a su lado. Aún está vivo, murmuró con reverencia en cada sílaba. El doctor Kessler se acercó al pilar de control más cercano con las manos ligeramente temblorosas. Activó una suite de escaneo y corrientes de datos codificados comenzaron a fluir por su pizarra. Los ojos de Arlo se abrieron alarmados. Marcus, los marcadores de ADN. Marcus lo miró. Arlo tragó saliva, recalibrando la interfaz. Está en su código. Los Anilsan no solo dejaron reliquias, incrustaron su legado en cadenas biológicas. El ADN humano contiene resonancias, llaves insertadas mucho antes de que entendiéramos siquiera que era un genoma. Un silencio más profundo que la admiración llenó el salón. Nos sembraron, susurró Kessler. No solo influenciaron nuestro desarrollo, lo moldearon, nos prepararon. Marcus se acercó al núcleo sin vacilar, colocó su palma sobre la superficie iridiscente. No hubo resistencia, ni barreras, ni contraseñas, ni cifrados arcanos. El núcleo lo aceptó con una vibración armónica profunda. Toda la estación despertó. Circuitos dorados cobraron vida por el suelo y las paredes, trazando antiguos patrones a través de la cámara. Sistemas dormidos durante decenas de miles de años respondieron de inmediato a la presencia de la humanidad, no como invasores, sino como herederos legítimos. En la flota en órbita, la Enuma Elish, la Gilgamesh y la Gilgamesh II, las luces de advertencia parpadearon y luego se estabilizaron. Los oficiales en los puentes contuvieron el aliento al ver cómo sus consolas se inundaban con flujos de código Anilsan, ahora decodificándose sin esfuerzo bajo supervisión humana. El comandante Reyes se inclinó sobre la estación táctica de la Enuma Elish. Protocolo de enlace completado, informó con una incredulidad que teñía su voz normalmente estoica. Están respondiendo como si fuéramos comandantes autorizados. La voz de Tyler sonó en el auricular de Marcus. Lo estamos viendo también. Sin conflicto, sin resistencia. Cada sistema nos reconoce. Marcus mantuvo la mano sobre el núcleo, sintiendo el zumbido de energía viajando bajo su piel, resonando con algo enterrado en lo más profundo de sus propias células. La estación de mando comenzó su verdadero despertar. Sobre la plataforma, el techo se abrió como pétalos desplegándose hacia un sol sin luz, revelando un artefacto imposible, un motor estelar suspendido. Estructuras de materia negra y conductos energéticos del tamaño de ciudades flotaban por encima de ellos. El primer pulso de luz dorada surgió del ápice de la torre, ascendiendo por las antiguas estructuras, atravesando la atmósfera del mundo muerto y escapando hacia el espacio. El haz se dividió, fracturándose en una red de información y energía pura que se extendió por el vacío. Cada rama buscaba instalaciones Silsan olvidadas, dispersas entre las estrellas lejanas. Una por una, en sistemas cercanos y distantes, nodos ancestrales despertaban. En un mundo quebrado que orbitaba un sol rojo moribundo, una bóveda monolítica se abrió por primera vez en eones, liberando enjambres de drones de preservación. En lo profundo de un campo de asteroides errante, matrices de datos cristalinos se desplegaron tras su hibernación, enviando pulsos de respuesta a lo largo de la red, reconociendo el despertar. En el puente de la Enuma Elish, el visor principal se oscureció para filtrar el resplandor que los envolvía. El mapa táctico estalló en miles de señales, encendiéndose como si la galaxia entera hubiese estado dormida y ahora se agitara para recibir a sus hijos perdidos. Marcus alzó la mirada más allá del horizonte del mundo muerto, una cinta de energía dorada se extendía hacia la negrura. Una vena de propósito puro, conectando lugares olvidados y promesas antiguas. El capitán Tyler estaba ahora a su lado, sin aliento. Dios mío, susurró. En la Tierra, bases de observación ocultas bajo la corteza, sus orígenes olvidados por todos, excepto unos pocos, comenzaron a emitir un zumbido con ese mismo pulso dorado. Archivos sellados se desbloquearon. Sistemas de defensa dormidos, satélites biotecnológicos, autómatas de construcción, todos volvieron en línea, sincronizándose con la señal que alguna vez los había creado. En el núcleo galáctico, ciudades en Ilsan abandonadas, ocultas bajo océanos de polvo y cortezas colapsadas, temblaron de nuevo a la existencia. Sus agujas emergieron entre las ruinas para captar la antigua luz una vez más. En docenas de embajadas y salas de guerra,
Las razas del Consejo observaban con horror silencioso cómo sus canales seguros comenzaban a parpadear con un código ancestral que ninguno de sus lingüistas podía descifrar. Solo la humanidad, recién reconocida, recién alzada, tenía las llaves. Marcus bajó la mano del núcleo. La cámara permanecía viva, vibrando en un murmullo de reconocimiento suave, como un monarca antiguo inclinándose ante su legítimo heredero. Cerró los ojos por un breve instante, absorbiendo la enormidad de lo que acababa de ocurrir. Cuando los abrió, su voz era baja, firme, pero cargada con un peso imposible de medir. Sinceramente, esperaba, dijo Marcus en voz queda, que para el final de este ciclo galáctico hubiéramos logrado mucho más. Nadie respondió. Ni siquiera las estrellas se atrevieron a interrumpirlo. El último pulso del núcleo de mando se disparó hacia el espacio, cabalgando las venas doradas entre los mundos. Una ola de luz bañó la galaxia, iluminando rincones olvidados, devolviendo la vida a tecnologías dormidas. La humanidad, nacida de cenizas, forjada en desafío y guiada por manos olvidadas, ya no se presentaba como un peticionario ante la mesa galáctica, sino como su verdadero arquitecto. En el silencio que siguió, la galaxia respiró y comenzó una nueva era. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.